poquito para conocerte, Giselle, ¿a qué te dedicas? Ujú. Bueno, yo soy terapeuta, soy muchas cosas, empezando por ser mujer. Y desde hace mucho tiempo me apasioné y sentí un llamado muy profundo por preguntas muy grandes que tenía de mi vida y que veía en mi colectivo, en mi sociedad, y esto me llevó a profundizar, a estudiar distintas disciplinas terapéuticas. Y me he pasado los últimos más de 20 años estudiando, investigando y trabajando con distintas disciplinas, desde lo psicosomático, desde la meditación, la conexión con el alma, con el espíritu. He viajado mucho en India, en Europa, en América. em, y bueno, he respondido, he tenido muchas realizaciones, revelaciones, respuestas, y siempre sigo buscando la forma más de llegar a más, de tener un punto más un punto de palanca de más efectividad para poder ayudar mejor a las personas con las que me encuentro, y cada vez en círculos más grandes. Por eso en este momento mi trabajo desde que fue alternando entre lo individual y lo colectivo, porque trabajé mucho con constelaciones sistémicas también, que tienen mucho ya de trabajo colectivo, pero en este momento me estoy enfocando con mucha fuerza en la transformación colectiva. ¿Y a través de qué te enfocas en esta transformación? ¿Desde dónde coges tú a la a persona? través, a través de la transformación personal, porque el punto de que podemos realmente facilitar un cambio en el exterior es desde el interior, desde nuestra propia transformación. Y como ya llevo muchos años trabajando desde del trauma personal, la transformación personal, la conexión personal con el espíritu, con una comunidad espiritual, es un paso muy natural para mí ampliar al trabajo colectivo, que en algún momento parecía casi un sueño de ciencia ficción, de trabajar el trauma con grupos grandes, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo en la comunidad de Thomas Hübel, que es quien está realizando como un movimiento de vanguardia en lo que es la sanación del trauma colectivo. Y él viene desde hace mucho tiempo haciendo trabajo con grupos muy grandes. Esto se lo encontró de casualidad, digamos, porque como trabajaba mucho en Alemania con grupos grandes, evidentemente las heridas de traumas colectivos muy profundos que hay en Alemania empezaron a emerger, y él empezó a observar patrones de comportamiento en los grupos donde emergían como olas de trauma colectivo, y cómo estas olas, si uno le daba suficiente contención, si el grupo tenía determinada coherencia, podían ser procesadas. Y el tiempo que llegaba, la forma en que uno necesitaba contener al grupo, escuchar, no intervenir, y dejar que la ola, que la inteligencia misma, el organismo colectivo mismo, llegara a procesar y a digerir y a integrar cada onda que surgía de tramo colectivo. Wow. Wow, tienes como una evolución súper potente. Me viene mucha curiosidad cómo lo hacéis. ¿Desde dónde? O sea, todo lo que has explicado. ¿Me explicas un poquito el proceso de un grupo que tú coges y cómo abordas todo esto? Ujú. Sí, y debo discernir, porque sobre todo en estos momentos, lo que llamamos el trauma existente y el trauma caliente, o el trauma que está sucediendo en este momento. Entonces son como dos formas que necesitan un enfoque diferente, ¿no? Cuando trabajamos por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en nuestra comunidad hay un proyecto muy grande que es el Pocket Project, que estamos trabajando específicamente una rama para Ucrania, donde hay muchos terapeutas, supervisores que están ofreciendo sesiones para la gente que está viviendo en este momento situaciones de trauma agudo. Y lo mismo se está generando en Israel en estos momentos, porque Thomas está en Israel.
para atender a las personas con lo que está emergiendo ahora. Entonces, eso es más como atender la urgencia, la emergencia del trauma colectivo, que es lo único que se puede hacer cuando el trauma está sucediendo en este momento. Cuando no está sucediendo en este momento, que en realidad sí está sucediendo, pero no visiblemente, lo que hacemos es con la intención, con una intención refinada, convocar un grupo de personas para determinado trabajo. Entonces, habiendo una intención clara, el grupo genera cierta coherencia, las personas vienen llamadas por cierto tema o por una región o por un tema específico que quieren trabajar. Con esa intención trabajamos primero que nada la coherencia grupal, que tiene que ver también con la coherencia personal. Cuando entonces trabajamos con meditación, con ejercicios de centramiento, con que el grupo se vaya conociendo en subgrupos pequeños, con escritura. Y a medida que el grupo se va conociendo, esto tarda, depende del grupo, ¿no? Pero o sea, mínimo 2, 3 días, o a veces, bueno, depende del formato, ¿no? Cuando el grupo genera una cierta coherencia, empieza a suceder que al estar en cierta frecuencia, todo lo que no pertenece a esa frecuencia inmediatamente queda como resaltado, como que llega la luz e ilumina lo que está en la oscuridad, como que se empiezan a ver, las personas empiezan a sentir cierta incomodidad o memorias empiezan a surgir y de pronto del grupo mismo empiezan a surgir voces que manifiestan áreas de trauma colectivo. Y esto se genera como un impulso grupal y bueno, hay un momento de pronto como de caos, de erupción que necesita ser contenido, hay que esperar un poco y con una contención adecuada. También hay terapeutas asistentes, cuando son grupos grandes, sabemos varias personas conteniendo porque de pronto para algunas personas individuales es demasiado, entonces se las invita a que tengan una sesión individual con uno de los asistentes y el grupo continúa. Y se va viendo que esta onda tiene como una sintonía, en evolución natural, ¿no? Entonces se le va dando tiempo a que se vaya procesando, integrando, y luego también se trabaja en sus grupos pequeños para que la gente procese lo que se movió en cada uno de ellos. Y este trabajo en sus grupos pequeños tiene un proceso, es muy importante para poder procesar a nivel individual y también a nivel grupal. Luego se vuelve al grupo y se escuchan las voces que surgen, y es muy interesante el discernimiento de las voces que surgen en el grupo cuando la voz es de algo de la persona o cuando a través de la persona está surgiendo algo que es colectivo o también puede ser algo ancestral. Entonces, nuestro proceso se mueve muy fluidamente entre la dimensión individual, ancestral y colectiva. Y bueno, podría seguir Me hablando estás más, pero dejando, pero este tipo de grupo que hacéis la llamada ha de tener un trauma muy claro. ¿O puedo ir yo porque sienta también esta llamada? lo que estamos sintetizando son principios de cómo sanar el trauma colectivo, que es lo mismo, son muy similares a los principios de cómo sanar el trauma personal. Estos principios se pueden aplicar a todo. En este momento, por ejemplo, ahora ya están cerradas las inscripciones, pero acaba de comenzar un ciclo de unos aproximadamente 30 laboratorios de trauma colectivo, de la primera formación en facilitadores de trauma colectivo, que es como la etapa final de la formación. Ya hemos hecho antes otro ciclo como este de 25 labs y cada uno de estos laboratorios se enfoca en un tema o en una región. Por ejemplo, en el ciclo anterior yo hice 2 laboratorios, uno para Uruguay, porque yo soy uruguaya, y otro para Brasil.
Y la gente, y bueno, convocamos gente que estaba interesada en explorar el trauma de Uruguay o de Brasil. En este momento estoy haciendo uno para la comunidad de Findhorn en Escocia, que es donde yo vivo, que estamos atravesando un momento de transición muy fuerte. Entonces, evidentemente, mucha gente de la comunidad se han sumado a este trabajo. Pero también hay, por ejemplo, un gran laboratorio que explora temas de cambio climático. Hay otro que explora la diáspora en el judaísmo, la herida de la pertenencia en el judaísmo. Otro que explora el cuerpo femenino y las heridas. Hay otros acerca del colonialismo, racismo, en fin, temas que a cada persona le pueden interesar, le pueden tocar muy profundamente. Y el participar en un laboratorio de estos, en un proceso de estos, tiene un efecto de muy liberador. Porque ¿qué sucede? El tramo colectivo nos afecta a todos, porque nacemos y es como como el pez en el agua, ni sabemos que estamos respirando y viviendo el trauma colectivo, muchas veces ni lo sabemos. Cuando entramos en un proceso de estos, es como que de pronto vemos el agua en el que estamos nadando y podemos inclusive integrar, sanar algo y el efecto es de mucha liberación y sanación. Giselle, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde sale toda esta información? Bueno, el proyecto, eh, Tomás tiene, todo esto viene siendo impulsado y organizado por Thomas Hubel. Él tiene su página que está en inglés y en español, y además él tiene varios proyectos grandes. Uno de sus grandes proyectos es el que en este momento se llama Pocket Project, y creo que está por transformarse en algo así como una organización para el trauma colectivo con otro nombre más claro. El Pocket Project es una organización sin fines de lucro que organiza todos estos proyectos, estos laboratorios, y también tiene la organización del apoyo a Ucrania y muchos proyectos más. Y ahí está la página del Pocket Project, creo que es pocketproject.org. Allí sale toda la Nos la información, darás, uno ¿eh? se Sí, puede. lo transmitiremos. Sí, en la página está el newsletter de Thomas en español, y está la página de Pocket en español, y está también mi newsletter, y bueno, allí salen estas informaciones. Y tú nos has dicho que en mayo iniciabas algo. ¿Nos explicas? En mayo, sí, yo hace 3 años que vengo liderando un grupo de estudios de ciencia interior internacional en español. En este grupo hemos profundizado mucho en la disciplina básica de nuestro trabajo, que es la comunicación transparente, que es estudiar en profundidad las dinámicas interpersonales, la comunicación interpersonal, y partir desde una base de la coherencia personal, de la escucha, el feedback, en fin. Ahora, este año que pasó, profundizamos más en temas globales y ancestrales. Al fin de año vamos a trabajar mucho con trauma ancestral. Este año que viene, que comienza un nuevo ciclo en mayo, allí abrimos para nuevas personas que se integran a un grupo que ya viene trabajando. Es decir, un grupo que ya tiene mucha profundidad y experiencia en este trabajo. Y vamos a enfocar este año justamente en transformación colectiva. Vamos a enfocar en todos estos principios de los que ya venía hablando. El grupo se reúne una vez al mes, los jueves, 2 horas, y va a abrir a nuevos participantes en mayo. Mayo y ¿Es junio va a estar. online? Entiendo que es Es un online. grupo Sí. online, sí, porque es internacional. Justamente mi deseo era poder ofrecer todo esto a la gente del habla hispana, que está como muy dispersa, porque en Estados Unidos, en Alemania, hay grupos muy grandes, en Berlín, qué sé yo, hay ciudades, pero aquí en los países de habla hispana hay como grupos
grupitos dispersos por todos los países. En España hay algunos grupos, en Buenos Aires hay un grupo más grande, pero me gustaba ofrecer algo donde todos pudieran participar de habla hispana independientemente de donde estén. Por eso es online. Y hay gente de todos los países, de España, de Estados Unidos también, de habla hispana, de todos los países de Latinoamérica. ¿Y eso cómo se apuntan? ¿Es con un enlace tuyo en este caso? Que Sí, nos lo vas a dar también, ¿eh? exacto. Sí, sí, es un enlace en mi página web. Y creo que hay una diferencia entre profundizar con un grupo o hacer tipo, porque Thomas también, por ejemplo, tiene la cumbre online de trauma colectivo que se hace todos los años también. Em, y creo que es una combinación de enfoques específicos, de talleres donde se pueda Mm. profundizar en ciertos temas y de otro como este retiro que hacen, de entrevistar a varias personas y de tener grupos estables también, em, inspirándose más. Y está el libro de Thomas de sanación del trauma colectivo también, que seguramente les resulte muy inspirador, está traducido al español. Em, Y una pregunta también de curiosidad. Para ti, Giselle, ¿qué sería un reset? Bien, traducido en lo que yo, si a mí me preguntas cómo resetearía, sería como empezar en un nuevo nivel, como que un sistema viene funcionando sobrecargado de información con un programa obsoleto y de pronto veo que tengo problemas recurrentes, que no tengo eficiencia para mi trabajo. Entonces, ¿cómo cambio esa situación? ¿Cómo hago un reseteo? En principio, y esto lo podemos aplicar a individuos o a grupos, porque también en grupos, en colectivos, hablamos em, de temas emergentes o temas que pertenecen al pasado, ¿no? Cuando hay problemas que son recurrentes y de pronto hay temas que son emergentes en grupo. Entonces, discernir procesos emergentes de procesos repetitivos, cíclicos. Cuando estamos en un grupo o en una persona en procesos cíclicos, necesitamos un reseteo. Lo que hacemos nosotros es trabajar primero que nada buscando em, reforzar o resincronizar, ¿no? En la persona hablamos de sincronización de mente, emociones y cuerpo, y también de sincronizar con nuestros valores mayores, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con lo que sea que le queramos llamar una dimensión superior, una inteligencia superior, que todos tenemos alguna experiencia de algo que nos trasciende y que es como nuestro llamado, nuestra vocación. Lo mismo en un grupo. Cuando trabajamos en un grupo, lo primero que hacemos es generar coherencia grupal. En una persona o en un grupo están en un estado de coherencia, automáticamente desde esta frecuencia lo que no funciona, lo que está obsoleto, se ve, sale a la luz, se pone de manifiesto, puede ser identificado y podemos encontrar herramientas apropiadas para trabajar. Si es en una persona, podemos ver que identificamos algo a nivel emocional o un patrón recurrente a nivel mental. Podemos ver, siempre tenemos que estar mirando si el tema se corresponde con un proceso biográfico o a veces si hemos trabajado mucho en nuestro propio proceso y los temas siguen sin moverse, siguen siendo recurrentes, muy probablemente estamos con raíces en un tema ancestral, que es algo que no que no pudo ser procesado en nuestros ancestros, entonces nosotros no podemos tampoco digerirlo, integrarlo. Entonces, si vamos a mirar la dimensión ancestral, y allí, bueno, tenemos muchas herramientas, pero más que nada se trata de sintonizar, ¿no? Al final del día, lo que hacemos es sintonizar con nuestros ancestros y ver qué es cuál es la herida
que sigue estando activa y sigue produciendo estos bloqueos en mi vida de hoy. Y también está la dimensión colectiva, que también puede estar, es como un acuerdo tácito, no hablado, que tenemos de lealtad hacia nuestro colectivo si estamos viviendo según ciertos patrones de comportamiento o repitiendo síntomas porque hay algo que en realidad quiere ser sanado y está llamando la atención. Entonces, primero que nada en realidad son dos partes. Para mí, nuestro camino, siempre digo, tiene dos piernas, el mindfulness y la integración. Con el mindfulness vamos fomentando nuestra integración, si estamos hablando de individuos, el estar más integrados, el hacer una práctica de meditación, el sentir cuando nos aceleramos, cuando le hablamos mal a alguien, esperar antes de reaccionar, todas esas cosas que están en el ámbito del mindfulness. Pero el mindfulness solo es como sacar agua de un bote que tiene un agujero. Entonces tenemos que ir a reparar los agujeros. Y ese es el trabajo de integración. El trabajo de integración, cuando identificamos una temática, un problema, tenemos que buscar las herramientas adecuadas para poder integrarlo. A veces la herramienta adecuada es una buena amiga que me escuche con el corazón. A veces es un grupo de intercambio, nosotros trabajamos muchos en trías y a veces necesitamos un profesional especializado para trabajos de trauma. Puede ser un trauma de shock o puede ser un trauma de desarrollo. ¿Qué tipo de heridas detectas cuando trabajas con el colectivo, con las personas? Grandes heridas en los colectivos, en la colonización, Ujú. la esclavitud aparece muchísimo, la discriminación, ¿no? Y heridas colectivas de genocidios, guerras. Las guerras siguen viviendo en nosotros. La inmigración es una herida muy grande que ha producido un corte muy importante en nuestra ancestralidad y eso a veces realmente tiene muchas repercusiones. Como para mí Eh, casi hay solo una herida sí, sí. profunda, ¿sabes? Por eso. Cuando profundizamos en realidad sí, es la herida de la separación, Mm. es una sola. Esa me venía a mí. Sí. Sentirnos separados, ¿sí? De creernos separados. Y también esa herida puede haber sido una estrategia de sobrevivencia en algún momento, ¿no? Porque para poder soportar el dolor, lo mejor en ciertas ocasiones es creer que puedo separarme de ciertos ámbitos, de ciertas personas. Luego termina siendo una limitación, pero en el principio todas nuestras estrategias son inteligentes y son para asegurarnos nuestra sobrevivencia. Sí, sí, entiendo que al final vas a esta herida de origen desde todas estas heridas y brechas que tú has dicho, ¿no? Y que no puedes ir a Exacto. la de origen si no pasas por tu brecha, no puedes ir desde otra que no has vivido, ¿no? Pero Sí, me da porque esa podemos sensación. decir todos somos uno Mm, y todos lo creemos, pero vivirlo, si una persona eh, sufrió durante 400 años, su familia sufrió esclavitud, mm, entonces del concepto que todos somos uno, el cuerpo no lo entiende. Entonces el proceso es muy fuerte, muy largo y requiere todo un colectivo, porque las heridas colectivas necesitan ser sanadas en colectivos, se necesitan grandes grupos o bueno, pequeños o grupos para poder realmente llegar a la profundidad que requiere cuando hay heridas colectivas de este tipo, ¿no? De que un colectivo infligió durante generaciones, ¿no? Todo tipo de abusos bueno, torturas y muerte. Una persona sola con terapia individual es muy difícil que esto pueda ser realmente tratado. Y sí, en definitiva, de última, todo tiene que ver con el trauma de la separación, con la herida de la separación y con la ignorancia de creernos separados. mm. No sé si nos puedes hacer una pequeña práctica para integrar un poco más esto, o no sé, nada, Sí, como entenderlo aquí, ¿sabes? Llevarlo un poco más.
Sí, con No mucho sé, sí, gusto. ¿sí? Ah, qué Y bien. sí, lo primero que me surge es nuestra práctica fundamental, que es la sincronización de los tres cuerpos. Vale. Entonces, las puedo invitar si quieren. La integración de los tres cuerpos es una práctica básica que se puede hacer en cualquier momento del día y normalmente comenzamos las meditaciones cuando de pronto si vamos a meditar una hora o media hora, comenzamos siempre llevando la atención al cuerpo, sintiendo nuestros apoyos y permitiendo dejar que el cuerpo sea sostenido, sostenido por la tierra, sostenido por el almohadón, la silla donde estoy sentada, sentado. Permitirme por unos momentos realmente llevar mi atención a sentirme sostenida, sostenido. Y quizás mi respiración pueda profundizarse. Permito que mi respiración tome el volumen, la expansión. Y una vez que voy llegando con la atención a mi cuerpo, quizás puedo observar que mi sistema nervioso comienza a relajarse. Puedo percibir más sensaciones sutiles en mi cuerpo. Entonces te invito por unos momentos a llevar tu atención a todo el universo de sensaciones físicas, corrientes internas, pulsaciones. Por unos momentos recorrer el cuerpo y puede ser que haya áreas con menos sensibilidad, áreas apretadas, áreas con dolor. Por unos momentos te invito a llevar la atención a donde hay movimiento, flujo, apertura, que podamos expandirnos en este movimiento interior, pulsación interior. Te invito ahora a llevar tu atención a cómo se conectan tus emociones con tus sensaciones físicas. ¿Cuál es en estos momentos el sabor de tu emocionalidad, el color de tu emocionalidad? ¿Y es accesible para ti? Hay personas que tienen mucho acceso a su emocionalidad y otras no tanto. Entonces, cuando llevamos la atención específicamente a nuestra emocionalidad, ¿qué estoy sintiendo ahora? Alegría, tristeza, amor, enojo, miedo, un poco de cada cosa. Y sin intentar cambiar nada, lo que queremos hacer es refinar nuestra capacidad de ser conscientes de hacer espacio para nuestra emocionalidad.
Por unos momentos puedo llevar la atención a mi corazón, al espacio del corazón. Y enfoco ahora en mi mente, en mis pensamientos. ¿Cómo percibo mi mente en estos momentos? Siento que estoy presente, sintiéndome, sintiendo mi cuerpo y mis emociones en sincronía, en sintonía. Observo el espacio de mi mente, cuán presente estoy aquí en este momento. O quizás estoy preocupada u ocupada con cosas del pasado. Y simplemente llevar la atención a percibir lo que es, sin necesitar cambiar nada. Observo cómo está el espacio de mi mente. Puedo percibir cada pensamiento que pasa como si fuera una pequeña contracción, un pequeño movimiento en mí. Lo puedo observar y dejarlo pasar. No me aferro a los pensamientos. Los puedo ver llegar y dejar pasar como nubes en el cielo. Y detrás de las nubes puedo quizás de a poco empezar a ver el sol de mi alma, el sol de mi conciencia superior. Y te invito a enfocarnos en estos momentos, en tu alma, en tu ser superior, en tu conexión con el espíritu. Esto a veces se siente como una conexión por encima de la coronilla, por encima de la cabeza. Y nos permitimos por unos momentos descansar en la sabiduría del alma, una sabiduría trascendente sin palabras. Basta de un infinito potencial. Y desde ese lugar, permitirme recibir como gotas de luz que van llegando a través de mi cabeza y bañan mi columna vertebral, me refrescan, me alimentan.
Y si hay alguna pregunta, algún rezo, algún pedido que quiero hacer a esta parte de mí que habita en una frecuencia mayor, a mi alma o al espíritu que brilla a través de mi alma, puedo en estos momentos hacer esa pregunta, este pedido, enfocar mi atención en algo que deseo desde mi alma, un anhelo profundo o en una pregunta profunda, y entregar esta pregunta a una sabiduría superior. Y quizás reciba una respuesta en este momento, quizás a lo largo del día, quizás dentro de un tiempo. Y me permito soltar la pregunta y regresar con la atención a mi cuerpo, a mi respiración, confiando que la pregunta, la carta fue entregada, y confiar en la sabiduría, en los tiempos del universo. Y voy regresando con mi atención a mi cuerpo, a mis pies, a mi respiración. Y cada vez que completamos una meditación, es importante sentir mis pies, sentir la tierra bajo mis pies, mis raíces, como un par de respiraciones más profundas, y en tu propio tiempo podemos ir abriendo los ojos. Gracias. Mm. Bien. Ahora cualquiera sigue, ¿no? La entrevista. Me ha inspirado mucho lo que estás haciendo. Tú, bueno, con esta mirada más global, me ha inspirado mucho en la pregunta. No te he dicho, Giselle, que hoy me has tocado. Sí. Ay, no sé si quieres decir algo más, si necesitas decirnos algo más para transmitir. Yo creo que este trabajo, el trabajo la tarea que están haciendo ustedes, y el trabajo en particular de transformación colectiva también es muy necesario en estos momentos, porque un cambio es necesario a nivel global, y entonces con mucho gusto apoyo vuestra tarea y con mucho gusto hago mi tarea, y creo que somos muchos los que estamos empezando a alinearnos con todo esto, y hay muchísimas posibilidades de encontrar recursos, de trabajar en red, de crecer, de sanar. Y un poco lo que vimos ahora en la meditación, como enfocar una pregunta, como el poder de la intención. Quizás si algo podríamos resaltar de lo que hablamos hoy es el poder de la intención, de encontrar en mi corazón qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo, y de caminar con ese pedido, caminar con esa pregunta, y de buscar otras personas que están caminando con la misma pregunta, con el mismo anhelo, porque las hay. Y nos vamos encontrando y trabajando juntos y en redes, vamos generando un momento, realmente una posibilidad de cambios mucho más profundos. Sí, yo lo he sentido así. Yo tengo un proyecto aquí, tengo
un espacio en la naturaleza, estoy haciendo un domo, como un espacio sagrado. Y mi pregunta, porque al final siempre quiero hacer lo mismo, arreglar esto, que vaya creciendo, pero él ha hecho desde un lugar súper diferente. Y era, ¿cómo puedo hacerlo más sagrado para que ayude mejor a las personas, ¿no? Más sagrado, más bonito, más armonioso. No deja de ser lo mismo, pero antes es como, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo recibir a gente, tener dinero para poder hacer el espacio bonito? O sea, estaba dicha desde otro lugar. Mm. Hermoso. Y no debemos subestimar el poder de nuestra conexión y de nuestro Mm. alineamiento, Sí, sí. porque una vez que estamos conectados, realmente la abundancia y la guía, de pronto de tomar ciertas decisiones, ¿no? Abrirnos a la guía de una inteligencia superior, bueno, que genera mucha diferencia con lo que estamos habituados en esta cultura de tomar decisiones desde la mente. ¿Qué quiere decir? Que tomo decisiones desde el, desde el pasado, ¿no? ¿Cómo decidir desde el futuro? ¿Cómo decidir desde lo emergente? Decidir desde el potencial, decidir desde una inteligencia que trasciende los ladrillos con los cuales yo construí esta mente, ¿no? Mm. Mm. Sí, sí, para mí ese es el reset. Como Mm. ir creando este programa cada vez más presente de hacer la vida desde este lugar, de vivir aquí en la tierra y la vida desde este lugar más conectado. Mm. 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 Hermoso. Sí, bueno, son diferentes maneras, pero todos, como tú dices, pues hay mucha gente, ¿no? Que por suerte estamos Mm. ahí y nos vamos a incluir también. Te Ujú. hago unas preguntas cortitas ahora. Y es, ¿qué te lleva a ti a apretar el botón reset? ¿Cuándo necesitas hacer un reset? Cuando no soy feliz, cuando me siento estresada, cuando veo que he generado un conflicto o que hay una persona que he provocado algo en el otro, cuando he tratado a alguien de una forma no muy amorosa o a mí mismo de una forma no muy amorosa. Mm, y podría seguir, pero bueno. Sí. ¿Qué te recarga las pilas? No necesitar un reset es cuando vivo de una forma alineada y sostenible. Thomas nos enseña que tenemos como una energía disponible y una energía que es como la batería, ¿no? Entonces, si yo utilizo mi energía disponible sin quemar la batería, que es decir, sin pasarme de rosca, como decimos en mi país, ¿no? Si no estoy sobreexigiéndome, puedo realmente ir cargando mi batería a medida que voy andando. Ahora, si me pasé de cierto límite donde necesito una recarga más profunda, entonces a mí personalmente la naturaleza, la meditación diaria, pero además si ya me pasé mucho, de pronto me tomo más tiempo para mi meditación, más tiempo para estar en la naturaleza y por supuesto intercambiar con personas que me quieren, que me respetan, que me conocen. ¿Cuándo pierdes la cobertura? Y sí, la pierdo cuando me salgo de mi ritmo o cuando algo me toca en una herida sin sanar. Cuando alguien me habla de pronto de una manera medio fuerte, medio mal, que resuena con una herida de mi infancia o con algo anterior, y entonces, bueno, es una señal de que he perdido mi conexión. ¿Y qué te hace cambiar el chip? La meditación, sobre todo, Giselle, ¿qué escondes en tu sistema? conscientemente, creo que tiendo a no esconder nada, a no ser que sea algo que no sea apropiado para mostrar en el momento. Inconscientemente escondo muchas cosas y mi trabajo es encontrarlas. Mm. Y la última, ¿qué sostiene a tu sistema?
práctica, mi trabajo, mis momentos de alegría, la naturaleza, la buena alimentación, mi práctica de yoga, mis amistades y mi conexión con mi alma sobre todo. Pues hasta aquí la entrevista, las preguntitas y gracias por tu tiempo. Sí, ahora Con mucho no sé. gusto. Sí, sí, ha sido un placer.